Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero reiterar la bienvenida a todos los presentes, los hermanos, a los que nos visitan. Gloria a Dios porque nos permite estar acá, como decía mi hermano Rubén. Hemos adorado al Señor, hemos llenado su trono y bueno, ahora nos preparamos para el alimento espiritual. Amén. Lo necesitamos. Vamos a hacer un ejercicio en 5 minutos. Las ujieres, por favor, prevenidos. Tenemos dos formatos, uno grandecito para los que no tenemos tan buena vista y hay uno más pequeñito para los más jóvenes. Es personal, hermano, no es para que lo discuta con el del lado, ¿qué te parece? No, es personal. En lo que usted reciba la hojita, ese es de usted y usted lo va a hacer. No es para discutir y esas cosas. Van corriendo los 5 minutos, hermanas, por favor, rapidito. Te dice, dame del grandecito a mí, que yo no veo mucho. Si usted trajo su lápiz, por allí yo le mandé una notica, bien. Si no trajo, las hermanas por ahí tienen también. ¿Tienen todos? ¿No? Si falta, levante la mano, hermano. El que le falte, levante la mano. Por aquí adelante falta. Creo que ahora sí. Ok. El instrumento que usted acaba de recibir dice así: ¿cómo me estoy portando? Inventario espiritual. Y los tópicos son los siguientes. Para evaluar en una escala de valores del 1 al 5, mi tiempo diario de oración, mi tiempo diario de lectura de la Biblia, el altar o culto familiar, el hablar a otros de Cristo como Salvador, evangelizar, visitar a hermanos de la iglesia con propósito, invitar a no creyentes a los cultos de la iglesia, desarrollar un ministerio en la iglesia, sanas relaciones con mi familia, ofrendar según Dios me ha prosperado, asistir con regularidad a la célula, ahí sería un grupo pequeño, GPS, asistir con regularidad a los cultos de la iglesia, cuidar mi salud, buena administración de las finanzas, memorizar textos bíblicos, apoyar actividades de la iglesia, respetar al liderazgo de la iglesia, trato decoroso con el sexo opuesto, resistencia a la tentación, rendir cuentas sobre mis luchas o debilidades, crecimiento en mi carácter, corregir hábitos perjudiciales, buen testimonio fuera de la iglesia y decir la verdad siempre. Usted marca allí en los cuadritos del 0 al 5 y ahí los criterios están abajo. El 0 es, no hice nada en este aspecto. El 1 es, pensé hacer algo pero no lo hice. El 2 es, empecé bien pero no continué. El 3, hice algo pero de manera irregular. El 4, me mantuve bien en este aspecto. Y el 5, excelente. Ok, mi hermano, me consumieron más de 5 minutos ustedes, ¿oyeron? Doble el papelito y lo guarda y usted lo va a revisar más detenidamente en su casa, ¿oyó? Guárdelo ya. Doble ese instrumento y usted dice, oye, esto es para meditarlo en la casa, revisar hasta donde me dio chance de puntualizar. Yo creo que la aplicación de un instrumento como este de evaluación es consona, es coherente si decimos que estamos buscando un despertar espiritual como iglesia. Hoy vamos a considerar el tema, un llamado a despertar y comprender la voluntad del Señor. Y lo vamos a hacer con una exhortación contundente del apóstol Pablo a despertar y aprovechar bien el tiempo. Por favor, abramos nuestras Biblias allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, los versículos del 14 al 17. ¿Estamos allí? Dice así. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Siempre hay tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios, hermano. Siempre. Siempre hay tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Si alguien argumenta no tener tiempo, algo anda mal. Algo anda mal en su discernimiento de lo que son las prioridades. Si alguien le dice a usted que no tengo tiempo, algo anda mal. Algo anda mal. Porque la Biblia nos asegura allá en Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Entonces, decir que yo no tengo tiempo es decir que la palabra de Dios se equivoca. Tiene sentido, ¿verdad, mi hermano? Porque ¿quién ha dicho que hay tiempo para todo? Dios, hermano. Y no vamos a contradecir a Dios, ¿o sí? No, para nada, Dios nos guarde. Mire, el tiempo se desvanece y muchas veces lo hace en pequeñas unidades. ¿Cuánto tiempo dedicamos, por ejemplo, a ver televisión, a conversaciones sin propósito, a pasatiempos que consumen nuestras horas? Yo leí una estadística por allí que dice que muchos ejecutivos hoy en día pierden hasta 3 horas diarias simplemente navegando en redes sociales, y me atrevo a decir que esa cifra se queda corta. Sea leyendo, enviando correos electrónicos, y pensemos en quienes viven sumergiéndose en las series de televisión que son tan adictivas. Yo he escuchado gente que dice, no, yo comienzo a ver esa serie y bueno, y no me despego, hasta que no termino, no me despego de allí. Horas valiosas se disipan. Todos tenemos el mismo tiempo, hermano, todos tenemos el mismo tiempo. No es que uno tiene 24 horas, el otro tiene 12 horas, el otro, todos. Dios nos ha dado a todos el mismo tiempo. Las mismas 24 horas las tenemos todos, ¿sí o no? Y siempre tendremos tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Hermano, la clave está en reconocer que el tiempo se disipa, que el tiempo, como alguien dijo, se va como el agua en las manos. Y lo tremendo es que aunque parece que uno no lo nota, es en insignificantes unidades se nos va gastando el tiempo, va pasando. Una definición profunda de tiempo es la interrupción en la eternidad que Dios nos concede a los hombres. ¿Qué es el tiempo? Es la interrupción en la eternidad que Dios concede a los hombres. Eso significa que el tiempo es una oportunidad invaluable para vivir, aprender y sobre todo para administrar con propósito ese periodo de la eternidad que Dios nos ha confiado. Eso es una definición de lo que es el tiempo. Y yo quiero compartir en esta mañana 4 principios fundamentales acerca de la necesidad de despertar, de comprender con claridad la voluntad del Señor y consecuentemente aprovechar bien el tiempo, actuando con sabiduría, porque como nos advierte la Escritura, lo que leímos, los días son malos, hermanos, los días son malos. Número 1, andar como sabios requiere una evaluación constante de nuestro caminar. Andar como sabios requiere una evaluación constante de nuestro caminar. Así como tuvimos esa paginita allí, yo estoy seguro que esa paginita nos confrontó, porque ahí están la mayoría de los aspectos de la vida cristiana. Y si honestamente nosotros la realizamos delante del Señor, vamos a decir, oye, aquí estoy fallando, aquí estoy fallando, aquí estoy fallando, aquí estoy fallando y aquí estoy fallando. Bueno, aquí estoy más o menos, aquí estoy bien, aquí estoy.
Pero lo de la evaluación constante es necesario. Andar como sabios requiere una evaluación constante de nuestro caminar. Allí, en Efesios capítulo 5, en el versículo 15, el apóstol Pablo nos exhorta con una instrucción directa y trascendental. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso es el primer argumento de Pablo. Y es significativo esto porque Pablo utiliza aquí palabras clave para describir ese principio fundamental de la evaluación constante. ¿Por qué como cristiano yo tengo que evaluarme y debo ser evaluado constantemente? ¿Por qué? Entonces, primero analicemos la palabra mirad. Esa no es una sugerencia, está escrito en imperativo, ¿verdad? Cuando mirad es una orden, es un imperativo. Y esta es una orden que debe calar hondo en nuestras vidas. Porque el término mirad aquí convoca a una autoobservación profunda en cada aspecto de nuestro andar, hermano. En nuestro estilo de vida, en la manera como administramos el tiempo y en las decisiones que nosotros tomamos a diario. Evaluarnos. El objetivo no es buscar lo que nos agrada a nosotros o a nuestra carne, sino discernir siempre lo que le agrada a Dios. ¿Por qué me evalúo? Porque yo quiero ver si realmente estoy agradando a Dios en todas las áreas de mi vida consagrada a Él. De hecho, Pablo lo enfatiza allí mismo en el capítulo 5, en el versículo 10. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ve que tiene sentido? ¿Por qué lo hago? Porque yo quiero comprobar que lo que yo estoy haciendo agrada al Señor. Yo quiero evaluar si lo que yo estoy haciendo agrada al Señor, comprobando lo que agrada al Señor. Por naturaleza, nosotros tendemos a hacer lo que nos satisface. Eso es lo que buscamos nosotros, lo que complace a nuestra carne. Sin embargo, Pablo nos enseña que esta no es la mentalidad de aquellos que saben administrar su tiempo y que verdaderamente caminan con el Señor. Lo que yo hago no es para agradarme a mí, para mi confort, para mi placer, para mi autorrealización. No, es para agradar ¿a quién? Al Señor, así mismo es. Entonces, la palabra comprobando aquí, utilizada en Efesios 5:10, es como un estruendo, tiene una resonancia poderosa. Y esta es la misma raíz de lo que el apóstol Pablo menciona allá en 2 Timoteo 2:15, cuando él dice, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. Eso significa que en cada área de nuestra vida nosotros debemos aprender a valorar, debemos verificar, debemos confirmar si nuestras acciones, si nuestras actitudes realmente están alineadas con lo que agrada a Dios. ¿Verdaderamente lo que yo estoy haciendo agrada a Dios? ¿Las decisiones que yo estoy tomando agradan a Dios? ¿Esto es lo que a Dios le agrada? ¿Qué pensará Dios de esto? Volviendo al imperativo, mirad pues, allí en el versículo 15, este término, como decía, nos llama a un autoanálisis riguroso. Riguroso, hermano. En un sentido figurado, significa aprender a discernir. Esta palabra es la misma palabra que usa el Señor allá, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 3, cuando él dice que miran la paja en el ojo ajeno. Y Jesús dice que lo hacen con detenimiento. Entonces, esto es tener un espíritu crítico. El espíritu crítico muchas veces presta atención a lo que hacen los demás, pero ¿cuánto nos cuesta evaluarnos? O sea, yo mismo evaluarme, ¿cuánto me cuesta? Pablo nos dice, en esencia, así como prestas atención, así como miras a los demás para evaluarlo, así y con más profundidad debes mirarte a ti mismo, debes revisarte. Y no se trata de una mirada superficial o panorámica
No es una observación a vuelo de pájaro, no es profunda, sino una observación específica, enfocada, penetrante. Pregúntate sinceramente en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tú realizaste un autoanálisis profundo de tu conducta, de tus conversaciones, de tu fe, de la dirección que estás tomando en tu vida? Porque el texto nos ordena que debemos aprender a hacer una evaluación minuciosa. Esta es la misma idea de Pablo allá en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, donde él dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es lo mismo, hermano, tiene sentido. Esta evaluación no es casual, debe ser hecha con diligencia, porque él dice ahí, procura con diligencia. Y ese término significa con precisión, con esmero y de manera continua. ¿Cómo me debo evaluar? Hermano, debes hacerlo con precisión, debes hacerlo con esmero y debes hacerlo de manera continua. Se trata de alguien que está vigilante, con atención incansable, monitoreando lo que piensa, lo que dice, cómo va a actuar, las decisiones que está a punto de tomar. Este principio de la evaluación constante se trata de examinarnos a fondo, hermano, de asegurar que la diligencia sea el sello distintivo de cómo tomamos nuestras decisiones. A veces el pastor Henry y yo decimos sobre situaciones y conducta de los hermanos: hermano, ¿será que no lo ve? ¿O no lo quiere ver? A veces nos hacemos esa pregunta. El Salmo 19:12 dice: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Puede ser que algunas veces no lo vemos. De hecho, Proverbio nos aconseja sabia y directamente en el capítulo 4, versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando no miramos nuestro propio camino, entonces nos distraemos y corremos el riesgo de desviarnos, de fijar nuestra atención a lo que no es realmente importante, a lo irrelevante o de tomar decisiones equivocadas. El mismo texto allá en Salmo 119, verso 59, nos invita a una introspección crucial, ver adentro. El salmista dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio. Eso es evaluación. Consideré mis caminos, Señor, y volví mis pies a tu palabra. La esencia de ese principio es una profunda evaluación de su conducta, de su estilo de vida. ¿Y cuál fue el resultado? El salmista dice que retornó decidido a la palabra de Dios. Si yo hago la encuesta, si yo reviso las áreas de mi vida cristiana, soy confrontado y veo cuál es mi condición, ¿qué debo hacer? Volverme a la palabra de Dios. Debo corregir, debo tomar acciones. Esto es precisamente la orden del apóstol Pablo que nos da allí en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces, el Señor nos manda a realizar una evaluación constante de nuestro proceder y de nuestra manera de vivir. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que muchas veces afirmamos que el creyente debe andar de forma diferente. Nosotros somos diferentes y eso tiene su verdad, hermano. Somos diferentes al mundo. Eso es cierto. Sin embargo, para ser precisos y más fieles a las Escrituras, nuestra manera de andar no es simplemente ser diferente, sino contraria a la corriente de este mundo. Porque cuando alguien es un verdadero creyente, no sigue la corriente de este mundo.
no sigue la corriente de este mundo. Andar diferente en un sentido superficial pudiera ser que todo el mundo camina con los pies, con las piernas, pero yo camino con las manos. Eso es andar diferente. Pero el verdadero andar del creyente, que nos muestra aquí la palabra en Efesios, uno lo ve allá en el contexto anterior, en el capítulo 2, versículo 2, donde dice que antes nosotros andábamos en la corriente del mundo. Nos movíamos radicalmente opuestos a lo de Dios, a la voluntad de Dios, y estamos bajo el dominio del sistema mundano, antes de conocer a Cristo. Y Pablo le recuerda precisamente a los hermanos de Éfeso su pasado. Me gusta ese capítulo 2 porque te hace un contraste y te muestra lo que antes tú eras y lo que ahora eres. Ya eso de antes, lo que eras antes de conocer a Cristo, ya eso pasó. Ya no seguimos esa corriente. Entonces, Pablo le recuerda a los hermanos de Éfeso su pasado sin Cristo. Y él dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Alguien que no es cristiano, ¿quién opera en su vida? El espíritu de desobediencia, Satanás, el diablo. Alguien que no tiene a Cristo reinando en su corazón, que no es verdaderamente un hijo de Dios, está dirigido por él. Eso significa, hermano, que nosotros antes de creer seguíamos pasivamente la corriente de este mundo. Ahora, como elegidos de Dios, de Cristo, nosotros vamos contra corriente. Vamos contra todo lo que este sistema mundano dice, nosotros vamos contra eso. Vamos contra la corriente. Entonces, es por eso que nuestra conducta no solo es diferente, sino que es contraria al mundo, contraria a los principios, a los valores del mundo. ¿Sabe por qué? Mucha gente se resiste a escuchar la palabra de Dios porque les molesta el mensaje, hermano. Les incomoda el evangelio. Usted le puede hablar de todo, pero no le hable del evangelio y sus principios. ¿Por qué? Porque el evangelio los confronta directamente. Su forma de pensar, su conducta. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente allá en Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Ve? Y el mundo no nos zumba a nosotros flores, nos aborrece. ¿Ve? Y eso es importante. No hay términos medios, hermano. O seguimos a Cristo o no lo seguimos. Jesús mismo dijo, esta realidad nos conecta directamente con la advertencia del apóstol Pablo, los días son malos, hermano. Los días son malos y a veces yo creo que nosotros como cristianos actuamos como que nos falta comprender esto de que estamos viviendo días malos, días peligrosos. De cuánta perversión, yo le decía al pastor Hendrik hablando, pastor, pero todos los días que si violaron, que si esto, que si aquello, que todos los días. Entonces, si los días son malos, si vivimos tiempos tan difíciles para la iglesia, tiempos que exigen que evaluemos con diligencia nuestro andar, hermano. Sí, hay que evaluarse para mantenernos firmes contra la corriente de este mundo. Número 2, ser sabios es basar nuestras elecciones en la voluntad de Dios y ser insensato es ignorarla. Ser sabio es basar nuestras elecciones, las cosas que decidimos hacer, en la voluntad de Dios. Y ser insensato es ignorar la voluntad de Dios. Cuando alguien ignora la voluntad de Dios, ¿cómo se está comportando? Como un insensato, hermano. Entonces, si hemos de aplicar el principio de la evaluación en nuestras vidas, como veníamos hablando, ha de reflejar ese cuidado entonces imperativo
que sepamos tomar decisiones sabias, hermano. Y Pablo nos marca aquí un contraste entre la necedad y la sabiduría. No seáis necios, no seáis insensatos, sino sabios. Ese es el contraste. Y nos muestra cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. El Señor nos exhorta y nos guía por diversos medios, hermanos, porque Dios habla de 1000 formas, siempre. Su palabra, el consejo de hermanos maduros en la fe, la orientación bíblica de nuestros pastores y líderes. Sin embargo, la decisión final es nuestra. Nadie puede decidir por ti. Tú recibes la palabra, recibes el consejo, recibes la orientación, pero tú debes decidir hacer la voluntad de Dios. Si nadie te puede obligar a eso. Nadie. Y hay gente que sabe cuál es la voluntad de Dios y sin embargo decide hacer otra cosa. Está metido en problemas con Dios. Tenemos dos opciones fundamentales para vivir. En primer lugar, Pablo nos expone el camino del creyente que, aunque conoce la verdad, actúa con necedad. Tenemos creyentes que conocen la verdad y sin embargo, conociendo la verdad, deciden actuar con necedad. Sí, Señor, yo sé que tu palabra dice, pero. Es crucial entender que la necedad en este contexto no significa ausencia de conocimiento. Ay, hay gente que son unos doctores de la ley. Se saben la Biblia y los principios y todo. Bueno, hermano. No estamos hablando de la necedad como una ausencia de conocimiento o falta de información. La Biblia dice en Santiago que el que sabe hacer de lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Alguien puede poseer un vasto conocimiento teológico, llevar muchos años en el Evangelio y aún así seguir siendo necio en su conducta. La necedad bíblica aquí se refiere a una actitud, a un comportamiento equivocado en relación con Dios, manifestando en sus decisiones oposición a Dios y la manera como maneja su vida contraria a la voluntad de Dios. Eso es la necedad que el apóstol Pablo está mostrando aquí. En Proverbios 19:3 tenemos la ilustración viva, pues. La insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se irrita contra Jehová. O sea, el hombre es insensato, toma malas decisiones, le va mal y después se pone bravo con Dios. Qué bonito. Todo el mundo, así es, hermano, y uno busca culpables, todos son culpables, no, que tal cosa, no, pero no hay un reconocimiento. Entonces, la terquedad, este versículo marquémoslo en nuestra Biblia, hermano, Proverbios 19:3. La terquedad del hombre tuerce su rumbo y cuando le sobrevienen las dificultades, su corazón se enoja con Dios. Hermano, ¿sabe por qué sucede esto? Sucede porque somos incapaces de la evaluación, del autoanálisis, del reconocer, de decir he pecado, yo soy el culpable, me equivoqué. Proverbios 17:24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. En otras palabras, aquel que ignora a Dios, por más buenas que parezcan sus acciones, inevitablemente terminará mal. Así usted me lo pinte con pajarito y con florecitas. Si eso está contra la voluntad de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Va a terminar mal, mal. ¿A quién llama la Biblia necio? Uno hace un análisis de la ley de las menciones para interpretar el texto. ¿A quién llama la Biblia necio? Allá en el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, desconocer a Dios es la marca distintiva de la necedad.
decir, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es por supuesto, esto tal vez habla primeramente del ateo, de aquel que vive convencido de que Dios no existe. El ateísmo es una falacia. Eso se puede desmontar con la Biblia. Si alguien te dice, yo soy ateo, ajá, con la Biblia tú le puedes desmontar eso de que no cree en nadie. Entonces, el ateo es alguien que vive convencido de que Dios no existe y por ende no le importa lo que ese tal Dios diga, según él. Sin embargo, a través de los años, todos los que estamos en estos menesteres pastorales, hemos descubierto a un necio más peligroso. Más peligroso. Aquel que afirma que Dios existe, que cree en Él, pero no le presta atención. ¿Sabe cómo se llama eso? Ateísmo práctico. Y no busca hacer su voluntad. Es posible que alguien se llame cristiano, pero no busca verdaderamente el reino de Dios y su justicia. Es la persona que dice que cree en Dios, pero vive su vida como que si Dios no existiese. Entonces, la sabiduría no es meramente acumulación de conocimientos. Ay, fulano sí es sabio, porque es teólogo, porque eso, y todo el mundo anda en eso. No. Muchos tienen esa acumulación de conocimiento. La sabiduría que habla aquí el apóstol Pablo es el conocimiento aplicado al diario vivir. Es vivir la palabra de Dios. El sabio es aquel que conoce el ambiente espiritual donde él transita, que sabe el peligro que le rodea, sabe que su vida es breve, que el tiempo se nos escapa rápidamente, que debemos administrarlo con diligencia. El estar consciente que un día estaremos delante del Señor y tendremos que rendir cuenta de cómo vivimos. Eso es ser sabio. El mandato de Pablo acá en Efesios 5:16 nos insta a redimir el tiempo, es decir, a aprovechar bien el tiempo. Entonces, es fundamental comprender el verdadero significado de esta frase. La palabra tiempo aquí no se refiere meramente al cronómetro, ¿no? En la Biblia hay dos maneras de ver el tiempo. El tiempo crono, que es el del reloj que nosotros vemos, y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. El tiempo en que Dios determina hacer cosas. Entonces, no estamos hablando del tiempo del reloj meramente en esta mañana, no. El paso de las horas del día, no. Estamos hablando de las circunstancias, de las ocasiones y de las oportunidades que Dios pone ante nosotros. Entonces, debemos aprovechar o debemos aprender a redimir el tiempo, a rescatar esas oportunidades para establecer y vivir de acuerdo con las prioridades divinas. Si nosotros seguimos leyendo allí en el capítulo 5 de Efesios, Pablo nos muestra claramente cuál es la prioridad de Dios para los creyentes. En el versículo 18, luego del 17 que leímos, él insta a ser llenos del Espíritu Santo. Y a partir de esa llenura, la prioridad se extiende al orden dentro de nuestra familia y nuestras relaciones, siendo sumisos unos a los otros y cumpliendo cada miembro su rol. Esta es la esencia de las prioridades divinas que debemos elegir y aplicar en nuestro diario vivir. Número 3. Nuestra relación con Dios establece un estilo de vida que refleja su voluntad en todo ámbito. Nuestra relación con Dios establece un estilo de vida que refleja su voluntad en todo ámbito. ¿Por qué hablamos de un estilo de vida? Porque el ser sabios es vivir la palabra de Dios. Eso no es un acto aislado, sino una forma integral de la existencia. Todo.
Erradiquemos de nuestra mente la idea de que el cristianismo es una simple religión o algo nominal. La gente que dice, yo soy católico, son nominales. Ah, tú eres católico, sí, pero vas a misa. No, yo no voy. Ah, bueno, un católico nominal. Y a veces hemos querido traspolar esa conducta a la fe cristiana, porque muchos vienen del catolicismo. Entonces vienen a la fe cristiana evangélica y quieren ser evangélicos nominales. Pero en el evangelio no es así. Tú no puedes ser un cristiano evangélico nominal. Muchos vienen a la iglesia, hacen acto de presencia y quedan en paz con sus vidas como diciendo, bueno, yo cumplí con Dios, fui el domingo a la iglesia. Están tan equivocados porque la vida cristiana es más que eso. No hay tal cosa como un área secular y otro área espiritual. Para el Señor es todo o nada. Usted no puede decir, no, bueno, yo en mi vida secular, en mi trabajo, en mis estudios y en mi vida espiritual en la iglesia. No, es todo. Tú eres cristiano en todo. Cuando haces la arepa, cuando te estás bañando, cuando vas al trabajo, cuando estudias, en todo. No hay tal cosa, es una mentira de que mi vida secular y mi vida espiritual. Donde tú te pares, tú eres un cristiano y debes identificarte como cristiano. Sí, es muy importante la reunión de la iglesia, esto, congregarse. Muy importante. Debemos congregarnos fielmente. Pues nos congregamos para adorar de manera corporativa, como lo que somos, el cuerpo de Cristo, para edificarnos mutuamente, para tener comunión. Pero la vida cristiana no se vive aquí, hermano, en las cuatro paredes completamente. Esto es una parte. Esto es una parte. ¿Sabe dónde se vive más ampliamente? Más allá de las 2 horas o de la hora del culto de oración, hora y pico del miércoles y las 2 horas que estamos acá los domingos. Allá afuera, hermano. Entonces, el hecho de que tenemos una relación profunda con Dios transforma nuestra existencia en un estilo de vida. Cuando nosotros realmente tenemos una vida que ha sido impactada por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro estilo de vida cambia. Cambia, hermano. Piensa en esto. Cuando hablamos de establecer un estilo de vida, debemos entender que Dios nos rescató. Y cuando nos rescató, Él trazó un plan para nosotros. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo lo dice allí de manera contundente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Allí hay un para qué, un propósito, hay un plan de Dios para cada uno de nosotros, hermano, para buenas obras. Y esas buenas obras tienen que ver con evaluación, con el estilo de vida que tenemos. Y Pablo agrega, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, tu estilo de vida debe ser el buscar agradar a Dios y buscar hacer su voluntad. Entonces, bajo este principio de establecer el estilo de vida, el versículo 16 nos enseña que debemos aprender a valorar las oportunidades, a aprovechar bien el tiempo que el Señor nos da. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en algún momento has cedido tanto a tus convicciones? ¿Por qué has retrocedido o te has estancado en tu vida cristiana? ¿Por qué en medio de la adversidad pierdes la confianza en Dios? ¿Será que te has saltado el paso de la evaluación, el paso de la elección, el establecer un estilo de vida? Tal vez dice, ¿por qué mi vida es siempre la misma? No he avanzado, no he crecido. ¿Cuántas veces hemos querido hacer las cosas para Dios, pero siempre hay algo que irrumpe, que nos interrumpe y como que nos quita la oportunidad? De hecho, algunas versiones han traducido esta expresión como
no pierdas la oportunidad. Y el término oportunidad aquí viene de una palabra que significa ráfaga. ¿Y qué es una ráfaga? Una ráfaga es como una brisa que lleva un barco, una oportunidad de aprovechar ese viento para encaminarse hacia el puerto o hacia un propósito. Entonces es por eso que Pablo nos dice, debemos valorar cada oportunidad, debemos valorar cada ráfaga. Número 4, tener entendimiento es dejar la insensatez para discernir y vivir en la voluntad de Dios. Tener entendimiento es dejar la insensatez para discernir y vivir en la voluntad de Dios. Cuando usted mira Efesios 5:17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo en esencia nos dice, no actúen como aquellos que no piensan, que hacen tonterías, que carecen, perdóneme la expresión, yo lo investigué en el Strong y literalmente quiere decir, no actúen como los que no tienen seso. Esta necedad es actuar como los que no tienen cerebro. Es fuerte, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no actúen como aquellos que no piensan, que hacen tonterías, que carecen de seso. Es decir, comiencen a pensar, no se olviden. Y si hay algo que afectó profundamente en la historia bíblica a la nación de Israel, en la antigüedad, fue que muchas veces se olvidó del Señor, se olvidó de las promesas, se olvidó de los pactos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Deuteronomio, que es el libro de la repetición de las leyes, para una nueva generación, la intención era recordarles que ellos iban a entrar a la tierra prometida, una tierra que ellos no habían comprado, un lugar que ellos no habían labrado. Era una tierra rica que Dios mismo la había bendecido. Y el Señor les advirtió, no te olvides, no te olvides. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel? Se olvidó del Señor. Se olvidó. Muchas veces se olvidó. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas al Señor y luego la olvidamos? ¿Cuántos de nosotros? A principios del año dijimos, voy a leer la Biblia todo este año, y al final no lo hicimos. Señor, voy a servirte con fidelidad, voy a hacer lo que me pidas, y sencillamente eso se quedó en palabras. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Por tanto, no te olvides, mi hermano, no seamos insensatos. No seamos insensatos. Por el contrario, seamos entendidos. Debemos actuar con sabiduría, con la capacidad de discernir que nos da el Espíritu Santo, con la perspectiva bíblica, que es la perspectiva correcta. Discernir qué, de cuál sea la voluntad del Señor en nuestras vidas. Hermano, conocer la voluntad de Dios, eso no es difícil. ¿Sabes por qué? Porque está en su palabra. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y cómo lo cumple? Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios está interesado en nosotros y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Hermanos, por lo tanto no tenemos excusas para no discernir. Nadie puede decir, oye, yo no sé lo que Dios quiere de mí. No, no puede decir eso, porque aquí en su palabra está claramente establecido lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos enseña todo lo necesario para que nosotros tomemos buenas decisiones. Es por eso que el salmista oraba ya en el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Y para concluir en esta mañana, yo quiero hacerlo con Proverbios 29:1. Este pasaje tiene una profunda relevancia para nosotros, pues nos habla directamente de la corrección divina y de la manera en que Dios interpela nuestras vidas. Proverbios 29:1. El hombre que siendo reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Qué fuerte, ¿verdad, hermano? Si Dios te reprende, si Dios te exhorta, si Dios te corrige y tú no tomas decisiones para enmendar eso, más bien te endurece y haces lo contrario, ¿qué va a pasar? Serás quebrantado, dice el texto, y no habrá medicina para él. Mira, qué interesante y cuán impactante esta verdad. Si nosotros somos exhortados, si somos confrontados hoy, quizás el Señor hoy nos está exhortando con su palabra a ordenar nuestra vida, a reajustar nuestras prioridades, porque muchos de nosotros a veces tenemos las prioridades invertidas, hermano. La respuesta que nosotros demos al Señor es crucial. Yo encontré una versión que se llama la Nueva Biblia Española y traduce Proverbios 29:1 así. El hombre reacio a las reprensiones fracasará de improviso y sin remedio. Esto nos enseña algo vital. Cuando rechazamos el consejo, la amonestación o la corrección que Dios nos da, tarde o temprano Él permitirá que nuestra vida sea quebrantada. Pues si no lo aprendemos a la buena, el Señor nos va a quebrantar para que de todas maneras lo aprendamos. Y todo esto se resume en la sabiduría de aprovechar bien el tiempo, respondiendo a su voz hoy mismo, hermano. Es imperativo despertar espiritualmente como creyentes sabios, evaluar y transformar continuamente nuestro andar para discernir y vivir la voluntad de Dios en cada ámbito de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a comprender la urgencia de un despertar espiritual y que en esta mañana seamos desafiados a evaluarnos críticamente cuál es nuestro andar diario y cómo estamos tomando las decisiones a fin de discernir y vivir activamente la voluntad de Dios en cada ámbito de nuestras vidas y dejando atrás la insensatez para ser sabios. Incline su rostro ahí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra que es viva, que es eficaz. Tu palabra es perfecta, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor, y que podamos atesorarla, pero no solo atesorarla, sino también vivirla, practicarla. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Primeramente te queremos pedir que nos perdones, Señor. Si hemos actuado como insensatos, si no hemos tenido las prioridades correctas en orden, Señor, y ayúdanos. Lávanos con tu sangre preciosa, pues nos arrepentimos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a tomar el consejo de hoy, Señor. Esta exhortación, esta reprensión, ayúdanos a tomarla y a vivir como tú quieres, buscando siempre tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos las gracias, Padre bueno. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos.